días y, ante todo, pedir disculpas si el discurso que voy a presentar no es del todo ordenado, coherente, pero el objetivo que yo pretendo en este caso es añadir alguna cosa o aportar alguna cuestión sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación. Y dentro de, los próximos 2 minutos, que ya será alguno más, pues señalar alguna cuestión en este sentido. Yo voy a dedicar una primera parte a una cuestión que ayer, en los pocos momentos que yo pude estar aquí, por lo tanto también pido disculpas, porque me hubiera gustado estar más tiempo en la jornada, pero otras obligaciones de esta casa pues me hicieron o me impidieron estar aquí todo el tiempo. Ayer alguien hablaba sobre unas cuestiones de cuestiones de fundamentación, de solidez en cuanto a los argumentos. Entonces, voy a intentar apuntar algunas cuestiones en cuanto a la solidez de los argumentos en una parte inicial de mi intervención, cosas muy generales que yo creo que puedan a lo mejor por lo menos estructurar algunas de las cuestiones que ahí se pudieron señalar y que a lo mejor probablemente ayer se hablaron por la tarde, pero en cualquier caso esquematizarlos. Y una segunda parte, una cuestión un poquito más técnica, a lo mejor en cuestiones relacionadas con cosas que se han ido señalando aquí, que por otro lado, María José, es decir, Pepa, me interrogaba en este caso, y yo creo que a lo mejor se pueden hacer alusión a algunas cuestiones de Naciones Unidas en este sentido, y al último informe del comisario del Consejo de Europa en relación a España. Yo creo que con todos esos elementos, pues a lo mejor son las 3 y no hemos acabado. Yo voy a intentar ser lo más escueto posible en este sentido. Y voy a empezar por el propio lema que aparece en el cartel de la campaña de Amnistía Internacional, que es Exige dignidad. Entonces voy a partir de una premisa y que es la siguiente. ¿Qué es eso de la dignidad? Y entonces hasta las 3 de la tarde estaríamos hasta las 10 de la noche, porque entonces podríamos estar hablando de unas interpretaciones diferentes de las distintas Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales y Tribunales Supremos de diferentes países en torno a esta cuestión. Sin embargo, lo único que voy a hacer en este caso es partir de una premisa y que por tanto puede ser más o menos discutible, que es la siguiente. ¿Qué es la dignidad? Bueno, pues digamos que cada uno de los que estamos aquí, de todos los seres que pueblan este planeta, cada uno de nosotros somos seres humanos únicos, inigualables, irrepetibles, con unas capacidades, habilidades, competencias, necesidades únicas e irrepetibles. Y eso es lo que nos hace absolutamente dignos. Por lo tanto, vivir en libertad es conseguir, precisamente, desarrollar absolutamente todas esas capacidades, todas esas competencias, todas esas habilidades que cada uno de nosotros tiene, que evidentemente son distintas a aquellos que están a su lado. Y hacer eso, en último término, es hacerlo en el plano de y voy a introducir estos elementos para jugar después con ellos, en el plano de la autonomía y de la independencia. Es decir, y aquí señalo una cuestión también de carácter fundamental, que es que los derechos humanos, los derechos humanos nacen con una fuente, un fundamento de carácter individual. Es decir, para jugar también con esta cuestión, que ayer también se hablaba mínimamente, prácticamente al inicio de la mesa redonda, sobre la cuestión del problema de cómo interroga a los derechos humanos y la universalidad de los derechos humanos las cuestiones de la cultura. Es decir, en esta cuestión de qué es primero, si el huevo o la gallina, lo primero en esta tesis de la fundamentación de los derechos humanos es lo primero el individuo, porque esa afirmación del individuo nace frente al Estado y por eso nacen los primeros derechos frente al Estado. Pero si no hubiera esa afirmación inicial, difícilmente podríamos estructurar las cosas de esta manera. Por lo tanto, y a partir de esa premisa, insisto, dignidad como capacidad, como capacidades para podernos convertirnos en unos seres humanos plenos y por tanto como seres humanos irrepetibles, porque eso es lo que somos. Necesitamos vivir en esas condiciones que nos permitan, en último término, alcanzar plenamente todas esas competencias, habilidades y capacidades que cada uno de nosotros tenemos. A partir de esta pequeña idea, todos podemos ir fundamentando y articulando muy rápidamente todas estas cuestiones. Evidentemente todo esto nos llevaría mucho tiempo, pero en cualquier caso yo creo que lo que sí podríamos tener claro es lo siguiente. Si todos nosotros tenemos esa misma dignidad, porque todos tenemos esa capacidad, estaríamos fundamentando y estableciendo un valor fundamental. Uno, el de la igualdad. Dos, necesitamos otro valor fundamental que es, de alguna manera, necesario para eso, la libertad.
Pero es que además necesitamos otro elemento con el cual necesitamos un marco en el cual nos movemos, porque aparte de ser sujetos individuales, somos también sujetos que vivimos en comunidad, es decir, la solidaridad. Y hablo de solidaridad y excluyo dos palabras desde el principio, que son caridad y beneficencia, que también ayer se articulaban como elementos que había que eludir. ¿Por qué? Porque hablamos de derechos. Hablamos de derechos y por tanto hablamos de solidaridad. ¿Cuál sería y aquí nos interrogaría lo siguiente: ¿cuál es la estructura política que mejor nos permite articular mecanismos de solidaridad? Entonces, aquí es otro plano en el que se puede discutir en el ámbito de la filosofía política, en el ámbito de la ciencia política, pero también, si queréis, desde un enfoque de derechos humanos, desde una perspectiva, en este sentido, de los derechos humanos. A partir de aquí, se pueden articular las tres categorías típicas de los derechos humanos. Es decir, si yo soy un sujeto que necesita cierta libertad individual para moverse, me estoy moviendo en lo que denominamos nosotros, lo que se denomina la libertad como no interferente. Es decir, yo no tengo, nadie puede tomar decisiones por mí. Nadie puede entrar en mi domicilio, nadie puede entrar en mi correo, nadie puede entrar en nada que sea individual. Y no puedo ser interferido. Estos son los derechos básicos, los derechos civiles, por decirlo de algún modo. Pero es que yo, si de algún modo quiero participar, si yo quiero tomar decisiones no solamente individuales, las mías, porque yo soy libre cuando tomo mis propias decisiones. Como comunidad política somos libres cuando tomamos las decisiones conjuntas. Y esto es un elemento también a tomar en consideración. Si yo ahora me hago la pregunta siguiente: las leyes que nos aplican o que nos aplicamos o que en alguna forma inciden en nuestra vida diaria, ¿hemos participado en ellas? ¿Tenemos la sensación de haber participado en ellas? Si la respuesta es que sí, entonces fenomenal. Si la respuesta es que no, entonces tenemos un serio problema. Un serio problema relacionado con un segundo tipo de derechos, que son los derechos como participación. Es decir, aquellos derechos que son los derechos políticos, los derechos de sindicación, los derechos de participar en determinados ámbitos de asociaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, difícilmente, y aquí nos aparece una tercera categoría de derechos, difícilmente se puede participar en condiciones saludables, en condiciones sensatas, en todo esto, si uno no tiene salud y si uno no tiene educación. Y por lo tanto necesitamos todos esos elementos, y aquí se ha dicho a lo largo de la mañana, creo que en la primera intervención que señalaba Mónica, los derechos no son compartimentos estancos, no se puede tener más derecho o menos derecho sobre determinadas cuestiones, los derechos están absolutamente interrelacionados. No se puede participar si no se tiene educación, no se puede participar si no se tiene libertad de expresión, no se puede participar en la vida pública si no se tiene libertad de información, no se puede, de alguna forma, participar en las mejores circunstancias si no se tiene derecho a la salud. Y bueno, ¿qué relación existe entre el derecho a la salud y el derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión y a la libertad de información? Pues mucha. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, y esto es una cuestión que aparece en el informe del comisario del Consejo de Europa, las personas con discapacidad, como consecuencia de muchas decisiones del recorte y de la crisis que se han tomado en las circunstancias actuales, lo que han hecho es perder muchos servicios que les permiten acceder, por ejemplo, a la traducción simultánea o a la traducción por signos en determinados ámbitos, como la puede ser la televisión. Es decir, si no tienes acceso a los medios de comunicación, difícilmente puedes ser un sujeto que participa y, por lo tanto, las condiciones de exclusión son cada vez mayores. Bueno, dicho eso, y dichas esas, señaladas esas pequeñas cuestiones iniciales para irnos ajustando en estas cuestiones, es decir, ¿qué es esto del enfoque o cómo podría funcionar el enfoque de derechos humanos en las cuestiones de cooperación y en muchas otras cosas? Bueno, yo creo que aquí, aquí me pongo un poco profesoral en este sentido y me sale esa vena. Yo creo que aquí hay que remontarse a un autor clásico, que es Aristóteles, que decía que sobre determinadas, en relación a la forma, la materia, todas estas cuestiones, que decía lo siguiente, que la forma era el principio, norma y fin. Bien, esta tesis aristotélica es tomada por dos autores de referencia en relación a cuestiones de derechos humanos en la actualidad, que son Amartya Sen y Martha Nussbaum. Es decir, esta idea de que los derechos pueden aparecer como principio, norma y fin, me parece que puede ser un elemento que tiene mucho que ver con algo que también hemos señalado, habéis señalado aquí en la cuestión de señalaba Mónica, es decir, ¿en qué momento los derechos aparecen? Bueno, pues los derechos aparecen como principio, como norma y como fin. Dicho de una manera un poco más clara. Los derechos aparecen
para cualquier decisión, en este caso de cooperación, pero podrían aparecer para cualquier decisión de política pública en este sentido, como principio, es decir, como aquello que de alguna forma es el origen de una toma de decisiones. Es decir, cuando se toma una decisión para una política pública puede aparecer en el inicio de la toma de decisiones. Es decir, es aquello que como segundo elemento va a aparecer como norma, es decir, en el momento del seguimiento. Es decir, se están realizando, se están llevando a cabo los derechos que hemos visto al principio, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos y sociales. Es decir, con estos tres elementos, insisto, principio, norma y fin. Fin, ¿hemos conseguido los derechos que buscábamos? Al principio decíamos, estos son los derechos que intentamos alcanzar con esta decisión que tomamos. Norma, ¿vamos consiguiendo estos derechos? Fin, ¿hemos conseguido estos derechos? Si la cuestión es así, si con esa, digamos, con esa pequeña estructuración, pero que ya se ha señalado aquí, quizá de otra manera, digamos, más actual, pero en cualquier caso que responde a este tipo de cuestiones, ya la cuestión sobre todo relacionada con lo que voy a señalar ahora, que es la de Martha Nussbaum en este sentido. Bueno, voy muy deprisa o vamos bien, ¿no? Aparte de estas horas, ¿vamos bien? ¿Sí? Bien. En este sentido, se nos plantea un serio problema que ya aparecía ayer. Porque, en último término, el problema es verdad, o podemos aceptar como idea de que los derechos son eso, principio, norma y fin. Pero se nos vuelve a plantear el siguiente problema que ya aparecía ayer o que encontrabais muchos ayer, que era ¿cuál es el contenido de los derechos? Es decir, ¿en qué consiste el derecho X? ¿En qué consiste el derecho Y? ¿Cuál es el contenido del derecho Y? Bien, aquí hay una cuestión que también tiene que ver en muchas ocasiones con la cuestión de la extensión y la intensidad de los derechos. Es decir, los derechos podemos decir, todos tenemos derecho a, fenomenal, enhorabuena, una declaración de principios estupenda, pero la cuestión no es esa, la cuestión es la intensidad de los derechos. Es decir, ¿el derecho a la educación consiste en leer y escribir o consiste en más cosas? Es decir, desde este punto mínimo al punto máximo es una cuestión de intensidad del derecho a la educación. Por lo tanto, ahí es donde se pueden ir midiendo determinadas cosas. Ahora bien, ¿cómo se mide? Bien, una aportación, que puede ser esta, puede ser otra, y yo creo que a lo mejor por ahí se podría ir avanzando, o podríamos ir todos avanzando en el terreno de cuál es el contenido en el terreno de los indicadores en este caso, ¿no? Por ejemplo, si adoptáramos, y digo que adoptar como hipótesis de trabajo, es decir, si alguien está interesado en hacer una tesis, no estaría mal en este sentido avanzar en esa cuestión. Si dijéramos lo siguiente, en relación con un niño, ¿qué capacidades son necesarias para que un niño, pueda participar de la vida pública? ¿Cuáles son las capacidades que alguien tiene que desarrollar? Y por eso decía que la dignidad al principio es el desarrollo de esas capacidades. Vamos a identificar aquellas capacidades. Podemos discutir sobre ellas, pero estaríamos discutiendo sobre algo concreto y no sobre cosas, es decir, sobre si el derecho sí o el derecho no. No, el contenido del derecho. El contenido del derecho significa, es decir, ha conseguido, y esto, perdonadme porque uno tiene una cierta deformación en este sentido, ¿ha conseguido este muchacho, este niño, la competencia X? Si la respuesta es que sí, entonces, digamos, tenemos una X con la cual vamos progresivamente viendo que esos derechos se van cumpliendo. Y por tanto podemos marcar el hecho de que si alguien ha conseguido esa capacidad, pero esa capacidad la podemos medir, es más fácil medir esas capacidades, el haber adquirido esas competencias y por tanto decir que se ha desarrollado plenamente una determinada persona, si tenemos claro qué capacidades o qué competencias van a tener que conseguir. Es decir, un poco, y perdonadme, como el proceso de Bolonia. Es decir, alguien ha conseguido determinadas competencias. Bueno, si nos lo tomamos en serio, y yo me lo tomo en serio, y a mí me parece que es muy interesante la cuestión de Bolonia en este sentido, de conseguir determinadas competencias y determinadas capacidades, si alguien consigue esas capacidades, si alguien tiene esas capacidades, podemos medirlo. Podemos establecer indicadores para eso. Sí, por ejemplo, si nosotros simplemente decimos, ¿se ha conseguido el derecho a la educación? La respuesta es, y yo qué sé, porque el derecho a la educación, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en esto, en que estos niños consigan esta y esta competencia y esta capacidad. ¿Podemos medir la adquisición de competencias y capacidad? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Pues porque lo estamos haciendo, porque de hecho se está desarrollando en este sentido.
Bien, ¿esto lo podemos como modelo extrapolar a distintos sitios? Evidentemente. Podemos ajustarnos en determinadas cosas y en determinados momentos y en determinadas circunstancias a qué competencias es posible. Es decir, no podemos pedir a todos los estados en este sentido por igual. Bien, con todo esto, lo que se intenta es avanzar en un determinado principio, y volviendo al principio, la autonomía y la independencia de cada uno de los sujetos con los que podemos ir señalando. Por tanto, hay un libro que es de Martha Nussbaum, en el que aparece todas estas cuestiones de cómo podemos ir progresivamente avanzando en esa cuestión. Por tanto, ya no sería una cuestión yo aquí la cuestión de cultura y universalidad, pero eso es una cuestión muy teórica en la que no voy a entrar, entre otras cosas, porque el tiempo corre muy rápidamente. Yo creo que esta sería una idea con la que poder jugar, con la que poder trabajar, pero hay otra idea con la que uno aquí, desde también la deformación, desde el ámbito del derecho, se ha estado jugando, y es solamente con una idea que es la idea siguiente. Derechos y obligaciones. A la hora de analizar los derechos, no siempre hay que utilizar las categorías derecho y obligación, sino que existen otros mecanismos diferentes para determinar cuál es la posición de aquel que está obligado a respetar un derecho. Creo que voy a decir cosas por todos conocidos, es decir, la protección o garantía de los derechos no solamente es una cuestión individuo-estado, sino es una cuestión individuo-estado e individuo a individuo. Por lo tanto, es decir, ese es el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos, es decir, todos, y aparte hay otra coletilla, es decir, todos estamos obligados entre los individuos, una de las doctrinas en este sentido establecidas. Por lo tanto, lo que hay que intentar también es establecer otras categorías que vayan un poquito más allá de una interpretación de los derechos humanos de yo tengo un derecho, luego otro tiene la obligación. No, otro tiene la obligación de hacer algo, es verdad, dependiendo de algunos tipos de derechos, sobre todo los derechos económicos y sociales que exigen una determinada prestación, pero hay otros tipos de derechos en los que exigen del otro una inhibición, el no hacer nada. Estas son, insisto, para aquel que se acerque a las cuestiones del derecho y a estas cuestiones, las categorías de Hofeld relacionadas con los derechos subjetivos. Es decir, hay determinadas posiciones entre un individuo y otro que simplemente exigen del otro no hacer nada para respetar un derecho. No es necesario hacer algo, es simplemente no hacer nada. Es decir, piden del otro una inhibición, una omisión. Hay determinados derechos que exigen una prestación y hay determinados derechos que lo que hacen es blindar a determinados sujetos, que es la inmunidad. Es decir, dependiendo, insisto, simplemente lo aporto como categorías porque de alguna forma también nos pueden servir para medir o para aportar esta cuestión de enfoque en derechos humanos. Es decir, ¿qué tipo de derechos estamos buscando? Es decir, ¿qué tipo de cosas estamos haciendo? ¿Qué perseguimos de los demás individuos? Por ejemplo, como señalaba María José Pepa, a lo mejor estamos pidiendo que el Estado o determinados individuos no hagan nada. Esa es otra forma, otro indicador que nos permite decir, aquí el objetivo de esta campaña, el objetivo de esta acción es que alguien no incida, alguien no haga nada, es decir, que se inhiba determinadas cuestiones. Es decir, no sé si me entendéis bien, es decir, no solamente una prestación, porque prácticamente estaríamos casi limitándonos a determinadas cosas, sino también a determinadas categorías que se pueden introducir a la hora de hablar de derechos. En este sentido, las categorías, insisto, ni siquiera me atrevo a poner el nombre, si alguien está interesado yo se lo doy, se llaman las categorías de Hofeld, que en este sentido se pueden utilizar, ¿no? Bueno, dicho todo esto, y yo creo que aquí el enfoque o la cuestión de los derechos humanos podría parecer relacionado de una manera muy concreta con cada una de las cuestiones públicas, pero y aquí digo que hay una cuestión de, digamos, de fundamentación teórica, de análisis, si queréis, más teórico en este sentido. Y por lo tanto, esta idea, insisto, por ejemplo, la idea de la cultura y la universalidad es un problema realmente profundo, ¿no? Porque, y yo creo que ayer ya se estableció encima de la mesa las dificultades que puede existir en determinados momentos. Señalaba, me parece que era en particular, que en muchas ocasiones el discurso eurooccidental podía en determinadas ocasiones provocar más distorsiones que aportaciones en muchas circunstancias, ¿no? Bueno, claro, la cuestión es volver a la cuestión de los contenidos y a ver el papel que pueden tener esos derechos en este sentido, ¿no? Es decir, a mí, y aquí entraríamos he puesto cara a ese argumento, pero en cualquier caso no voy a entrar mucho en esa cuestión.
De lo que se trata en último momento, y utilizo este engarce para pasar a la segunda parte, que sería la cuestión de la universalización y los estándares internacionales en este sentido. Lo que se busca en términos generales es precisamente el hecho de que esos derechos sean lo más objetivos o lo más universalizables posibles. En este caso, las culturas y las tradiciones no se pueden convertir en una especie de coartada para no cumplir con los derechos humanos, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa cuestión, ¿no? Porque es verdad que puede haber, es decir, hay muchas tradiciones que son absolutamente contrarias a los derechos humanos. Punto. No hay discusión posible. Es decir, esto es así. Es decir, la mutilación genital es un ataque a los derechos humanos, se mire como se mire, se piense como se piense. Es decir, eso no hay... La mutilación, punto. Es decir, es un ataque al derecho a la integridad física. Se acabó. Es decir, no tiene más historia, ¿no? Independientemente de que se pueda justificar por razones culturales, religiosas o de otro tipo en determinadas circunstancias. Pero eso es lo que hay. Dicho lo cual, es decir, el discurso o la pretensión de los derechos humanos, o este discurso, y yendo muy rápido en este sentido, lo que se intenta precisamente es determinados mecanismos que lo que buscan es por parte de los estados, y aquí voy a ir un poco, casi a lo mejor respondiendo a algunas de las cosas que han ido saliendo, es un análisis de las circunstancias de cada uno de los países a partir de una interpretación de estándares universales en derechos humanos. Bien, ¿dónde podéis encontrar? Y esto es algo que, por ejemplo, cuando alguien preguntaba, no sé quién era, es decir, bueno, ¿qué organizaciones o qué ONGs en determinadas circunstancias, en determinado momento, hacen críticas a un país? Es decir, ¿quiénes forman parte del colectivo de ONGs que en un determinado instante critican la labor de un determinado gobierno, la labor de un determinado Estado? Bueno, hay una cosa que, bueno, supongo todos los que estáis más familiarizados con la cuestión de asuntos exteriores, etcétera, etcétera, es el examen periódico universal, ¿no? El EPU, la cuestión del EPU, si lo ponéis en Google y ponéis examen periódico universal. El examen periódico universal es decir, es un examen, una valoración que se hace de cada uno de los estados que forman parte de Naciones Unidas, que busca y lo que pretende es analizar la situación de los derechos humanos en cada uno de los países. Bien, ese proceso de examen periódico universal se inicia pues con los informes que hacen diferentes instituciones relacionadas con derechos humanos dentro del país, incluidas las ONGs. Entonces, ahí, en ese informe, que es recibido por Naciones Unidas, es decir, si se incorporaba o no se incorporaba a la cuestión de la relatoría de derechos humanos, se ve porque se especifica quiénes son las distintas organizaciones no gubernamentales que han hecho algún tipo de pregunta, algún tipo de consideración o valoración en este sentido. Bien, si queréis, bueno, no sé si en algún momento posterior, si me sobra tiempo, podemos ver, con que pongáis examen periódico universal España o a mí, bueno, por otra razón me ha tocado el de España y el de la Federación Rusa, en este caso, estudiar un poco ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, digamos que además de ese informe que hacen las distintas ONGs y las distintas instituciones relacionadas con derechos humanos de un país, frente a eso, el Estado, es decir, el gobierno de ese Estado, o el Estado, hace un informe que también remite a Naciones Unidas, y un tercer paso sería la reunión concreta de los representantes de ese Estado, en este caso pues España o la Federación Rusa, digo porque ellos son los que he trabajado más concretamente, frente a los distintos miembros que forman parte de ese examen periódico universal, que suelen ser aproximadamente unos 40 y tantos. Físicamente, es decir, no es una reunión virtual, sino es una reunión física en la cual los 47 miembros preguntan a cada uno de los países qué está haciendo sobre derechos humanos. A partir de ahí se elabora un informe en el cual, por el cual se le señala algunas recomendaciones y conclusiones a cada uno de esos países sobre cuáles son las violaciones de derechos humanos, y el Estado no acepta algunas de esas recomendaciones para llevarlas a cabo o no hacerlas a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que esas recomendaciones y conclusiones que se hacen a cada uno de los estados sirven como una especie de medidor
y permitidme la palabra, o termómetro, o pauta, con la cual ir valorando los progresos o retrocesos, como señalaba Mónica en su intervención, o retrocesos en relación a determinados derechos. Este es el juego, es decir, aparte de esto, muchas de estas recomendaciones también se realizan por parte del Comité Correspondiente de Derechos Económicos y Sociales, Comité de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Pero, en cualquier caso, el examen periódico universal, que se lleva a cabo cada 4 años y medio a cada uno de los países, el de España fue en el año 2010, por lo tanto le corresponderá el año que viene. En 4 años y medio, dependiendo de cuándo se haya hecho los informes, le corresponderá el año que viene. En el caso que me tocaba estudiar, la Federación Rusa, era este año en este sentido. Bien, con todas esas cuestiones, es decir, con todos esos elementos, es decir, ¿en qué situación? Y con esto, bueno, no sé qué tiempo tenía, pero bueno. Bueno, con todos estos elementos, por ejemplo, y aquí sería la tercera parte, y bueno, antes de seguir con esta tercera parte, un pequeño paréntesis, porque hay una cuestión ahí que se ha señalado porque me servía un poco de guión en este sentido, el informe de Amnistía. Cuando se señalaba, por ejemplo, la responsabilidad de los estados como consecuencia de su actividad empresarial en determinadas actuaciones en el exterior, también en este sentido, me parece que se señalaba lo del Níger, ¿no? En este caso, ¿no? Bien. Yo no sé si, bueno, supongo que desde el Ministerio conocéis muchísimo mejor todas estas cosas, bueno, por otro tipo de razones que si queréis comentamos. No sé en qué punto estará esta cuestión sobre el pacto, pero mejor dicho, el plan sobre derechos humanos y responsabilidad social de las empresas en este sentido. Creo que hay una reunión ahora en Ginebra a principios de diciembre en este sentido. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Simplemente todo esto son una especie de bombardeo en esta cuestión. Vamos a ver. Hay una cosa que se llama el Global Compact, o si queréis el Pacto Global. Si ponéis en Google Pacto Global, aparecerá una iniciativa que lleva a cabo Naciones Unidas prácticamente desde hace 10 años, mejor dicho, prácticamente desde el año 2000, 2013, en el cual precisamente se intenta caminar por la vía de la exigibilidad judicial de la responsabilidad de determinadas empresas como violación de derechos humanos en el país de origen. Es decir, supongamos lo siguiente, y perdóname que ponga nombre y nos entendemos todos. Si Repsol realiza una actividad contraria a los derechos humanos en un determinado país, iríamos caminando de acuerdo con esas tesis para que un nacional del país en el que Repsol hace una determinada actuación contra los derechos humanos pudiera litigar o enjuiciar a la compañía española en los tribunales españoles. Es decir, esta sería, digamos, la cuestión del Global Compact. Pero el Global Compact es muchísimo más amplio que esta cuestión, puesto que lo que estaría pidiendo a determinadas empresas es una especie de compromiso. Claro, ahora todos sabemos que las distintas empresas tienen, por ejemplo, un código ético de buena conducta, pero eso no sirve de nada, porque la cuestión es exigibilidad. ¿Cómo exigimos? Bien, este es un paso, y esto es uno de los elementos que también aparecen en el Global Compact, es decir, en este pacto global, que es de responsabilidad social y derechos humanos. Responsabilidad social de las empresas y derechos humanos. Es un mundo también bastante desconocido por la sencilla razón de que, y volvemos a esta cuestión, vuelven a salir indicadores. Hay una serie de indicadores que yo, si queréis, muchísimos indicadores que señalan lo siguiente, es decir, cada vez más en los consejos de administración de muchísimas empresas, algunos, y esto sería un mecanismo probablemente de incidencia también, en el cual los distintos accionistas o las distintas personas que participan del consejo de dirección o que participan de la asamblea de accionistas levantan la mano y preguntan, ¿nosotros estamos suscritos a algún indicador o esta decisión que vamos a tomar se toma de acuerdo con los indicadores? ¿Qué indicadores? O sea, hay internacionalmente una serie de indicadores que señalan qué empresas cumplen o no cumplen con derechos humanos y cumplen o no cumplen con determinados códigos de buena conducta o códigos de justicia, códigos éticos. Pero claro, dice, bueno, pero ¿eso en qué consiste? Pues eso consiste en lo siguiente. Una empresa dice a Naciones Unidas, y eso, por ejemplo, Inditex,
dice a Naciones Unidas cuál es, por ejemplo, un compromiso en este sentido. Voy a pagar lo mismo a un señor que trabaja en España, a un señor que trabaja en la India. Eso es constatable. Eso no se puede decir, vale, pues muy bien. ¿Usted paga lo mismo? Muy bien. Ahora, al cabo de un año, páseme usted un informe diciendo que efectivamente eso se ha producido. Bien, pues entonces, esto es, digo, he puesto nombres simplemente a título ejemplificativo. Este es el mecanismo por el cual funciona el Global Compact. Hay muchísimas fórmulas dentro del Global Compact, es decir, hay muchísimos mecanismos. En los momentos actuales y por diferentes razones, bueno, yo creo que se estaba trabajando precisamente en las cuestiones de responsabilidad social y derechos humanos, bien para hacer un pacto específico, bien para centrarse a formar parte de otro pacto diferente. Creo que la idea es hacer un pacto de responsabilidad social y derechos humanos específico de ámbito nacional en este sentido. Bien, cerrado el paréntesis, que ha sido un poco más amplio, pero que simplemente, insisto, indicadores o mecanismos puede haber y se pueden desarrollar, o que no haya, pero se pueden desarrollar en este sentido. Con estos indicadores, y simplemente a título ejemplificativo, es decir, y a partir precisamente de algunas de las recomendaciones que hace el Comité de Derechos Humanos a España en el año 2010, entonces podemos bajar a la realidad y entonces un señor, que no me atrevo a decir su nombre, que se llama Neil Muznieks, que es el comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, emite un informe sobre España el 9 de octubre de este año, 2013. Y solamente voy a señalar algunas de las cosas simplemente para reforzar algunas de las cuestiones que aquí se han dicho, y esto no son opiniones, esto es decir, y aquí otra cuestión, la cuestión de los tratados, cómo se aplican, etcétera, etcétera, son derecho y en muchas ocasiones no se aplican, pero en cualquier caso no se trata de una cuestión opinable, se trata de que se constata que como consecuencia de determinadas actuaciones o como consecuencia de determinadas acciones políticas no se cumplen o hay una preocupación por las cuestiones de derechos humanos. Me voy a entretener muy poquito, simplemente abusando, pues casi he sido un espontáneo aquí, y entonces, claro, el espontáneo no tiene por qué ser el que más tiempo ocupa, pero en este informe se subrayan una serie de cuestiones que yo creo que tienen que ver mucho con la actualidad y que yo creo que sería bueno que conociéramos, porque no se trata exclusivamente de una percepción, sino una percepción desde el ámbito del Consejo de Europa, en este caso, ¿no? Simplemente hacer alusión a los niños y a las personas con discapacidad. Es decir, no me voy a entretener en mucho más por la sencilla razón de que sería larguísimo. El informe del comisario señala lo siguiente. ¿Qué repercusiones han tenido las medidas de austeridad fiscal en los niños? Pues la primera afirmación que hace es que se ha producido un incremento de la pobreza infantil. De manera que en el informe del Defensor del Pueblo de Andalucía se notificó un incremento en comparación con 2011 del 21,4% de las llamadas a la línea telefónica de urgencia dedicada a denuncias relacionadas con los derechos del niño. Las familias monoparentales de familias jóvenes y de familias numerosas, así como los pertenecientes a grupos vulnerables, son las más, como las de los romaníes, que utilizan esta terminología, serían los gitanos, y los migrantes, son las que más pobreza crónica van incrementando. Y digamos que este informe se centra fundamentalmente en las comunidades de Madrid, Barcelona y Andalucía. El desempleo ha tenido repercusiones particularmente desfavorables en los menores que han alcanzado la edad de trabajar, 16 a 18%, lo cual se traduce en la pobreza extrema de miembros pertenecientes a ese grupo de edad. En relación a lo que se ha dicho antes también, el gasto social en España ya era inferior a la media. Por lo tanto, el hecho de que se descienda el gasto social provoca como consecuencia directa un incremento de las posibilidades de pobreza o de exclusión por este orden, exclusión y pobreza, más exclusión, pobreza y ya pobreza extrema en este caso, ¿no? Esta situación hace que en último término también se produzca una reducción de la asistencia a los niños en determinados, por ejemplo, los comedores, se reduce de un 30% a un 50%. Este incremento hace como consecuencia también que se detecten determinados problemas de malnutrición. Aquí hay un problema o una discusión sobre si existe hambre o no existe hambre. Es decir, muchos dicen no existe hambre, solamente existe malnutrición. Otros informes u otros señalan que efectivamente sí que hay situaciones de hambre en este sentido.
Por ejemplo, señalaban, dice, en 2013 la ciudad de Barcelona observó que aproximadamente 2.800 niños tenían problemas de nutrición, por lo que se volvieron a introducir 2.000 subvenciones para comidas escolares que se habían suprimido. Otra cosa que se señala ahí, pero que pasa es que el informe va a la situación posterior, es decir, se han analizado, la pregunta que se hace el comisario, la pregunta que se hacía Amnistía es, ¿se han analizado el impacto de determinadas actuaciones o determinadas medidas en relación a las personas en situaciones de pobreza y exclusión? El comisario del Consejo de Europa se pregunta, ¿se están analizando ya el impacto de las medidas sobre las personas con discapacidad? Por ejemplo, con los niños y las personas de pobreza y exclusión, ¿se están analizando o no? Creo que se iba en la línea en este sentido que se señalaba antes, ¿no? Bueno, señala el comisario, y voy, insisto, rapidísimo. Si bien acoge con agrado las medidas adoptadas a escala nacional y regional, el comisario lamenta la inexistencia hasta la fecha de un plan nacional de acción integral y pertinente para combatir la pobreza infantil a todos los niveles. Subraya que la intervención temprana y las políticas de prevención de la pobreza suelen ser menos onerosas para el gasto público que las medidas encaminadas a combatir la pobreza y la exclusión social adoptadas en una fase ulterior. ¿Qué repercusión existe en la atención sanitaria a los niños? Bueno, pues la atención sanitaria a los niños, como consecuencia de los recortes, fundamentalmente tiene la siguiente cuestión, y aquí me voy a mezclar absolutamente todo para poder ir avanzando. Por ejemplo, supongamos un niño que ha sido o formado parte de una familia desahuciada y expulsada a la calle como consecuencia de un desahucio. Bien, las consecuencias psicológicas, esas consecuencias psicológicas son inevitables, son ineludibles y son de por vida. Bien, uno de los gastos que más ha reducido la aportación ha sido el gasto por cuestiones psicosociales, cuestiones psiquiátricas. Es decir, como consecuencia de eso se produce lo siguiente. La crisis económica también produce situaciones en adultos que tienen que ver con situaciones de psicosociales, aumento de depresiones, aumento como consecuencia también del precio de los medicamentos, consumo de medicamentos, es decir, se produce una actuación en cadena en este sentido. Y relaciono esto para poder ir terminando. Eso, evidentemente, también está señalado, está relacionado con las personas con discapacidad, que en muchas ocasiones el incremento de los medicamentos de las personas con discapacidad viene a resultar en muchas ocasiones, y se ha detectado en ese sentido, el 90% de los ingresos de esas personas. Por lo tanto, la situación puede ser complicada para muchas personas en este sentido, ¿no? Sigamos avanzando en este caso. Pone de relieve que generalmente muchos de los mecanismos, los recortes han provocado que se reduzca mucho la actividad preventiva en relación a los menores, sobre todo en estos aspectos psicosociales, y se utilice una medicación excesiva en este caso. En relación a una cosa que se señalaba antes, y es también una situación de bucle en este caso, y es la siguiente. Muchas personas en situación de desahucio lo que se encuentran en la siguiente tesitura. Se van a la calle, no tienen papeles. No tener papeles significa que en determinadas circunstancias puedan, y si tienen hijos, esos niños, esos menores, lo que en muchas ocasiones hacen tienen dos opciones, o pedir ayuda a los servicios sociales o no pedirla. Parecería que lo sensato es pedir ayuda a los servicios sociales, pero ¿qué ocurre? Que a veces en ocasiones cuando se pide ayuda a los servicios sociales lo que hacen es coger a sus hijos. Entonces, ¿qué hacen muchas familias? No piden ayuda a los servicios sociales para no perder la custodia de sus hijos. Por lo tanto, nos movemos en una especie de bucle absolutamente tremendo en relación a esta situación, por lo cual una situación de exclusión, una situación de pobreza que afecta no solamente a los adultos, sino también a los menores en este caso. Bien, con todos estos elementos, y no me quiero extender muchísimo más, pero sí quiero hacer, si queréis, ahí está el informe, lo podéis leer y por tanto no me voy a entretener en estas cuestiones, pero creo que simplemente los derechos, en este caso, o cómo pueden afectar al desarrollo de los niños. Es decir, un niño en estas circunstancias puede alcanzar esas capacidades que le permiten ser realmente autónomo, pleno. Bueno, esa sería una pregunta de dejar en el aire en este sentido. Por ejemplo, en relación con las personas con discapacidad.
Sí, no me entretengo más. En relación con las personas con discapacidad, algunas de las medidas que también se han adoptado, sobre todo, tienen mucho que ver con, sobre todo, una serie de derechos que son, evidentemente, el derecho a la salud, pero también el derecho a la educación y el derecho a la asistencia judicial efectiva y el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque el descenso de dinero, de recursos en este sentido, ha hecho que muchos de ellos se encuentren ante dificultad de acceder a la justicia en condiciones, digámoslo así, en las mejores condiciones posibles, porque no hay traductores, porque no hay intérpretes de lenguaje de signos. Este es un problema de acceso a la justicia. Pero hay un problema también relacionado con la educación, y todos sabemos que España firma la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de Nueva York, en el año 2006, en la cual se habla, por ejemplo, de la educación inclusiva. Uno de los objetivos fundamentales de esa convención es la educación inclusiva. Incluso en la ley que aparece de Castilla y León relacionada con las personas con discapacidad se habla de educación inclusiva en este caso. Bien, yo invito a que alguien lea la nueva ley de educación, la LOMCE, y observará que no existe ninguna referencia, bueno, solamente existe una educación inclusiva para considerar que ya se ha conseguido el objetivo. Y, entre otras cosas, tampoco se reserva nada en la LOMCE a la formación de personal, es decir, de profesorado especializado para los niños que tengan algún tipo de discapacidad para poder ser atendidos en cada una de las clases en las cuales están. Por lo tanto, y la consecuencia que se supone es que probablemente no se haga educación inclusiva, sino lo contrario, educación exclusiva o de exclusión. Y eso supone, en último término, ir en contra de la propia convención que de algún modo España podía haber firmado. Me falta una cuestión y esta no me resisto a mencionarla y con esto juro, prometo y que acabo, que es algo que yo creo que está flotando constantemente y me parece que es una cuestión terriblemente importante y que creo que ha aparecido, que es la cuestión de educación en derechos humanos. A mí me parece que hay un informe de 2008 ya de Amnistía Internacional precisamente que señalaba la educación en derechos humanos asignatura pendiente en España. Bueno, pues sigue siendo una asignatura pendiente en España. El primer Plan Nacional de Derechos Humanos del año 2008 a 2012, de acuerdo con la guía que establece Naciones Unidas, todo plan nacional de derechos humanos debe ir acompañado de un plan de educación en derechos humanos. No se hizo en aquel momento. Esperemos que ahora se haga. Es decir, o esperemos que cuando se haga un plan nacional de derechos humanos se pueda hacer acompañando a ese plan, de acuerdo con la guía de Naciones Unidas y con todos los planes de educación nacionales de derechos humanos, se lleve a cabo también un plan de educación en derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque nos evitaríamos muchísimas de las discusiones probables que tenemos aquí, por la sencilla razón de que sabríamos perfectamente en qué consisten, cuáles son las clasificaciones, qué son, para qué están, qué es esto de educar en derechos humanos. Muchos de los problemas que podemos tener como cuestiones de fortaleza democrática tienen mucho que ver precisamente con educación en derechos humanos. Y es una asignatura pendiente, pero no solamente de una determinada generación actual, es decir, de los que están estudiando ahora, sino prácticamente de toda la generación y población española en este sentido. Por lo tanto, yo creo que elaborar un plan no solamente de educación formal, primaria, tened en cuenta que en Naciones Unidas señaló como objetivo prioritario de educación primaria y secundaria desde el año 1994, a partir de ahí señala la necesidad de hacer planes nacionales de educación de derechos humanos y en estos momentos señalaba dos etapas, 2004-2010 para primaria y secundaria. En este plano y en este marco encajaría la educación para la ciudadanía que se hizo en España. El segundo plan, o es decir, cosa que ahora no existe educación para la ciudadanía, existe algo que parece ser que se le parece. Y luego hay otro objetivo fundamental, que es por parte de Naciones Unidas del año 2010 a 2014, que son, uno, los universitarios como futuros profesionales, especialmente los profesores de educación y sobre todo también el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por razones obvias, ¿no? Y creo que eso se entiende rápidamente. Bien, y sobre todo, por ejemplo, por lo que ha pasado en Cataluña hace muy poquitos días. Bueno, por la sentencia, sobre todo, por lo menos el juicio que ha habido. Bien, en este caso, es decir, yo creo que esta sería también una asignatura que hay que superar, porque nos permitiría, en último término, poder redondear todas estas cuestiones. Es decir, uno,
conoce sus derechos, uno puede de alguna forma exigirlo. Y yo creo que eso nos facilitaría mucho estos derechos humanos como indicadores, como veis, en diferentes planos y en diferentes contextos. Pero sin perder de vista un elemento fundamental que es lo de la autonomía y la independencia que cada uno de nosotros debería tener. Bueno, no me extiendo muchísimo más y como veis podríamos continuar, pero no creo que sea el caso. Pues por mi parte, nada más, muchas gracias por la paciencia, sobre todo doble, por aguantarme y por seguir siendo un espontáneo en todo esto, pues haya podido decir algo interesante y que haya sido útil de alguna manera. Nada más, muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, consideración o valoración, pues sin problema. Javier, has señalado como el desarrollo de los derechos humanos, la primera parte de los individuales, por de los derechos humanos económicos y los derechos civiles y políticos, y luego una segunda parte a partir de europea y demás, que dan como resultado de los derechos. Pero no se concibe cómo los derechos humanos en conjunto, más allá de sus relaciones positivas, tienen también el desarrollo de la renovación de la creación de nuevos derechos y la protección de nuevos derechos. ¿Qué te parece cómo jugar con esto, por ejemplo, pues el derecho a Internet, que hace un par de años así, tenía todas las políticas más cercano y más parecido el derecho al medio ambiente, que también tiene su interrelación con otros derechos? ¿Y cómo ves este tipo de derechos que van surgiendo? Por ejemplo, a Internet, que se relaciona directamente con las brechas digitales de género, de pobreza, pero que a la vez es un derecho que por aquellos años nadie pensaba que sería plantearse así. ¿Cómo ves todo esto del marco de postulación y de capitalización y obligatoriedad por parte de los? Yo creo que Fernando lo que no quiere es que os vayáis ni a casa, ni a comer, ni a nada. Yo creo que eso... Vamos, podemos hacer un seminario sobre eso directamente, ¿no? Bueno, yo vamos a empezar por... Vamos a empezar por una cuestión... A mí me parece que la proliferación de derechos, cuando menos hay que tomársela con calma. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces aplicar el calificativo esto es derecho humano a no sé qué, yo creo que lo que de alguna forma está provocando en algunas ocasiones un descrédito y una minusvaloración de algunos de los propios derechos, ¿no? Es decir, pero bueno, independientemente de esa percepción personal que yo creo que hay que acotar en este sentido, yo quería también a la primera parte, es decir, quizá si manejamos bien categorías en este sentido, a lo mejor todas esas cuestiones que más bien a veces son puras declaraciones más que propiamente derechos, porque este es el problema, es decir, cuando alguien invoca la palabra derecho, yo rápidamente lo que le pregunto es ¿qué quieres decir con la palabra derecho? Pues claro, derecho subjetivo, es decir, si lo vinculamos a una correspondiente obligación, entonces se acabó. Ahora, si los derechos humanos son algo más que esa concepción del derecho de que alguien tiene una prestación correspondiente, que es un derecho, una concepción, digamos, de los derechos como derechos morales, entonces, bueno, ahí podría caber un cajón desastre enorme, porque en último término, pues mira, ¿qué más da? Es verdad que tengo derecho al olvido, tengo derecho a no sé qué, tengo derecho a que, bueno, desaparecer de Internet cuando no sé cuál, derecho... Bien, pues, sí, podemos declarar montones de derechos en este caso. A mí me parece que hay que tener un poquito de cuidado con esa cuestión de proliferar esa cuestión, porque evidentemente te encuentras con un problema de exigibilidad. Estás exigiendo ese tipo de derechos. Insisto, si tú reduces eso en ese sentido. Ahora, si el derecho a la educación pues puede ser mucho más amplio, puede ser también la cuestión de Internet y la cuestión de acceso a los medios de comunicación y todo esto, me parece bien, porque en último término forma parte del derecho a la participación política. Es decir, ahora los mecanismos de información son las redes sociales, no son otras cosas, ¿no? Pero yo sería cauto a la hora de aplicar el término derecho, independientemente de que utilicemos una categoría restrictiva, derecho-deber, o una categoría más amplia, pero en unas categorías yo creo que un poco definidas, un poco definidas y un poco estables, pero eso no, quizás más en el mundo académico es en el que jugamos con estas categorías un poco más definidas, porque si no,
Si no, nos podemos ver en que todo puede ser un derecho y la cuestión, por ejemplo, y perdonadme aquí, no sé si te voy contestando, Fernando, en todo esto. Por ejemplo, yo creo que hay una, y esta me voy a meter en un jardín que no debería, ¿no? Derechos de los animales. Si los derechos, es decir, ¿qué categorías intelectuales, conceptuales manejamos para hacer esa afirmación? Entonces, vale. Derecho de ver. ¿Quién es el titular? Porque aquí se ha hablado mucho de quién es el titular, quién es el que debe la actuación. Este tipo, lo que quiero es que me entiendas que hay que perfilar bien y, por lo tanto, y unido a eso, educar en este tipo de cuestiones sobre cuál es el contenido, digamos, jurídicamente exigible, jurídicamente y potente para después entender bien lo que tenemos que pedir y lo que no tenemos que pedir. Por lo tanto, me parece que todavía hay muchísimo trabajo por hacer en este sentido. De hacer categorías, digámoslo así, sensatas en este caso. Porque claro, hacer una declaración en este sentido, pues está muy bien. Pero a mí me parece que falta ahí un elemento sólido para ver cómo lo exigimos en este caso. No sé si con el ejemplo de los derechos animales me has entendido lo que te quiero decir, ¿no? Sí, yo he oído hablar de los derechos humanos de los animales, que son más, pero bueno, sobre todo era por la intención de explorar nuevas setas de derechos que... Sí, bueno, eso sería el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, el derecho a la paz, digamos que son estos derechos que son, evidentemente, están relacionados pues con un contexto en el cual el individuo tiene que desarrollarse, lógicamente. Es decir, no puedo desarrollar el derecho a la educación si estoy en un contexto de guerra, pues evidentemente, ¿no? Es decir, pero estos son los que llaman derechos humanos de cuarta generación, y entonces están ahí, ¿no? Y están más o menos con esas categorías. Ahora, en este sentido, volviendo a la recomendación de libros y referentes bibliográficos, en este caso, hay un libro que se titula precisamente Derechos Emergentes, que es lo que tú me estás preguntando, la cuestión de los derechos emergentes, de una profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, que es María Eugenia Rodríguez Palop. Bueno, siempre hago la misma gracia, incluso cuando está ella, que se apellida igual que la corresponsal de Televisión Española en Roma. Claro, es que son hermanas. Lo digo para que si no habéis cogido el apellido, pues que lo conozcáis. Es María Eugenia Rodríguez Palop. Derechos emergentes. Y ahí hace una especie de crítica, de contravalor, de los problemas de categorías con los cuales nos movemos en todas estas cuestiones de derechos, ¿no? Yo creo que es un buen libro para tener estas categorías, yo creo que es suficientemente claro. Sí. Yo creo que por concretar una cosa también de lo que tú estás diciendo en el mundo de la cooperación para el desarrollo, ¿no? Porque sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, una cosa que nos ha pasado muchísimo en talleres que hacemos en enfoque es respecto al contenido del derecho, ¿no? En realidad, desde las organizaciones de desarrollo se ha dicho, es que esto que trabajamos no está en el derecho, no es un derecho. Precisamente ese desconocimiento de los contenidos del derecho y de la interrelación muchas veces entre los propios derechos, porque nos ha pasado con temas de derecho a la alimentación, más las vinculados con tema de tierras, con toda una serie de conceptos o conceptualizaciones de todo el mundo del desarrollo que no encuentran su reflejo en ese contenido de los derechos, o bien por desconocer los contenidos, o bien por la falta de interdependencia, de visión de interdependencia de visibilidad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido muchas veces se busca, o no sé por qué razón, a veces que les resulta más fácil tiene que haber un derecho sobre tal, en vez de buscar realmente con lo que ya tenemos para exigir jurídica o políticamente el buscar, ¿no? Los canales de salida que ya existen. Así que desde el mundo del desarrollo es una cosa que buscar esos reflejos, quizá también por la falta de conocimiento y de lo que decíamos de lenguaje, ¿no? Que también hablábamos antes, encontrar ese eco a veces respuesta. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, es refrendar lo que tú estabas diciendo y lo que yo señalaba a veces. A mí la proliferación de derechos sí, me parece bien, es decir, porque a medida que se va avanzando, muy Fernando, yo creo que se puede, pero yo creo que hay muchas cosas que se podrían ajustar en este sentido. A mí me parece, sí.
Sí. A la primera pregunta, si entras en la página web del Global Compact, te aparecen allí, te aparecen allí todas las empresas. Hay distintas formas de adherirse a ese pacto global, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas formas, ¿no? Entre ellas existe, pues, lo que se hablaba antes, un mecanismo o una fórmula. A la pregunta es, ¿puedo saber qué empresas se han adherido a eso? La respuesta es sí. O sea, tú puedes ver qué empresas se han adherido al Global Compact y puedes ir viendo todo el proceso desde el momento en el que se adhieren a ese pacto global, en el cual aparece, primero, el compromiso que realizan, dos, el informe de seguimiento y los informes de seguimiento que van ellos, las distintas empresas, aportando anualmente a ese compromiso que tienen. Primera cuestión. La segunda cuestión es, digamos, un proceso. Es decir, las recomendaciones en este sentido de que cada vez más eso sea exigible, evidentemente va a tener que combinarse. Es decir, generalmente la responsabilidad social activa muchas veces con los estados. Pero claro, involucrar al sector privado de cómo son las empresas en el cumplimiento de derechos humanos es relativamente reciente. Es decir, de hace 1 o 2 años o 3 años, aun cuando el pacto tenga un poco más de tiempo en este rodaje. Pero eso todavía, digamos, que está en plano de proceso. Es decir, es la orientación legislativa hacia la cual se quiere ir. Pero claro, es decir, cuando un Estado legisle y diga, si se demuestra que una empresa ha vulnerado o ha llevado a cabo una acción vulneradora de derechos humanos en el extranjero y ese nacional del país, del segundo país o del tercer país, puede actuar en los tribunales españoles, pero solo tiene que legislar el Estado. Digamos, en este caso sería el Estado español si hablamos de empresas españolas. Pero claro, eso todavía no se ha producido. ¿En algún momento se producirá? Pues probablemente sí. Hay 2 países que en este sentido han presentado alguna cosa en este sentido, que son Canadá e Italia, pero sobre todo más Canadá en este sentido, puedes encontrar alguna cosa. Pero si entras en el Pacto Global, te aparece todo este tipo de información, la tienes. En cuanto a los indicadores, pues te lo buscaría aquí y no quería entretender mucho más, pero me parece que si las siglas hay muchos indicadores, o sea, muchísimos. Pero todos responden a la misma sigla, van variando el número y como si fueran las maquinillas de afeitar, Gold, Plus, Super Plus y todo esto, ¿no? Entonces, me parece que es FST o FST, una cosa así, es decir, funciona uno que es 4, Gold, es decir, oro, ¿no? Es decir, pero todo junto, ¿no? Pero no me acuerdo ahora, si queréis luego lo miro, pero hay muchísimos indicadores en este sentido que tú quieres invertir en una empresa en Singapur y quieres ver si esa empresa está adherida o no al pacto global. Entras en la página web, ves si está adherida, ves los informes que hay y, de alguna forma, estos indicadores lo que te señalan es hasta qué punto ha cumplido con aquello que se ha comprometido. ¿Cómo vosotros veis la forma de evaluar la responsabilidad social colectiva? Bueno, yo creo que estáis hablando que hay diferentes normas, incluso los indicadores de la Naciones Unidas, bueno, podrían ser igual algún método
empresas de luces eléctricas, ¿no? Que luego tenían bastantes empresas o filiales y tal, que bueno, no daban los datos de cómo reportar las cuentas, que estaban en paraísos fiscales. Entonces, ¿cuál es el método por el que yo no soy el más especialista en cuestiones de responsabilidad social en este caso, ¿no? Pero en cualquier caso hay un serio problema. Tampoco hay que ser aquí creyente absolutamente de este tipo de cuestiones, porque muchas de las actuaciones que llevan a cabo muchas empresas están subcontratadas. Por lo tanto, ir a buscar precisamente quién es el sujeto que realmente, cómo establece todo el hilo conductor, tiene que ver también con unas cuestiones de legislación penal y procesal. En este caso, podría determinar la responsabilidad en este sentido. Pero yo no sabría decirte exactamente qué es en lo que hay que fijarse, porque yo creo que cada actuación de las distintas empresas tiene mucho que ver. Por ejemplo, sería valorable desde distintas perspectivas, ¿no? Es decir, y vulneraría derechos diferentes en cada una de las circunstancias. Por lo tanto, yo creo que habría que ver en cada uno de los sectores cuáles son los derechos que habría que ir a buscar. Y me explico, o me intento explicar, ¿no? Es decir, uno de los, creo que todos nosotros tenemos nuestro teléfono móvil que tiene dos elementos fundamentales, que es el coltán y el silicio, ¿no? Entonces, primero, uno de los problemas es el coltán y otro menos identificado es como consecuencia de la construcción, por ejemplo, en lugares como Dubái, en todo esto, y como consecuencia de la creación de teléfonos móviles, la arena de muchísimas playas se está sacando absolutamente, digámoslo así, pues en condiciones de trabajo esclavo. Es decir, muchas personas lo que hacen es buceo a pulmón para conseguir la tierra que está la arena, van sacándola y esa arena se exporta bien a empresas de fabricación de teléfonos móviles o en su caso para empresas constructoras. ¿Y qué derechos se vulneran en un caso u otro? Pues eso habría que irlo detectando en cada una de las circunstancias. Yo, recomiendo explorar esta cuestión de la arena porque estaría relacionado directamente con el asunto del medio ambiente. Es decir, la retirada de la arena supone automáticamente la subida del agua y la indefinición. Es decir, muchas playas y muchas islas están perdiendo población, están desapareciendo en este sentido, como consecuencia de eso. Por lo tanto, yo creo que eso sería un paso siguiente, a mí me parece que está sin hacer, pero yo no lo sé exactamente. Habría que establecer un catálogo de aquellos posibles derechos que en cada una de las actividades económicas pudiera ser de algún modo vulnerado en cada una de esas situaciones. No sé si con eso no te respondo muy bien, pero yo creo que esa es una línea que se podría explorar en este caso, porque claro, dependerá un poco de la actividad económica en la que nos estemos moviendo. Porque si es una empresa eléctrica, pues ya me contarás, y que es un montón de cosas alrededor, ¿no? Las que se supone. Sí. Dice que las políticas de recortes pueden dejar que un proveedor a más de una cuarta parte de la población europea en ciertos poderes. Pues claro, a través de este tipo de noticias, se plantea la situación como bastante obligada. Y hay eventos donde la Unión Europea establece un umbral de pobreza distinto para un ciudadano europeo que para una persona de este país. Es decir, se puede considerar que una persona aquí en España solamente puede comer una vez al día, vive en una situación de extrema pobreza, mientras que en otro país es solamente pobre. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿te parece compatible con el enfoque basado en derechos humanos esta situación en la cual el concepto de pobreza es distinto a algunos separados? A ver si yo te entiendo bien, la respuesta es no. O sí, no sé muy bien qué decir en este caso. Vamos a ver. Yo creo que, como te señalaba en la intervención, yo creo que hay una cuestión de extensión e intensidad de los derechos. Entonces, vamos a ver, en los dos sitios en los que imaginariamente nos estamos moviendo, Unión Europea o dentro de la propia Unión Europea, aquellos individuos que están en una situación y otra, la respuesta, si estamos hablando de individuos en la propia Unión Europea medidos de diferente rasero, mal.
Si estamos utilizando a sujetos de la Unión Europea en general con relación a otros de otros ámbitos geográficos, pues la respuesta es que ahí habría que ajustar también las posibilidades que tuviera cada uno de los países, pero no para decir si hay derecho a la educación o no, sino para medir la intensidad de ese derecho. Porque si nosotros hemos fijado previamente cuál es el derecho a la educación y la intensidad que debe tener, podemos decir el derecho a la educación, aquí tiene una intensidad de 10 y aquí tenemos una intensidad de 40 o de 50 o de 60. En Finlandia del 100%. Pero en cualquier caso, si nosotros tenemos indicadores fiables, es decir, si hubiera el derecho a la educación en Bangladesh, pues a lo mejor van todos los niños a la escuela, pero las niñas de los 12 años se van a la calle, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿ahí se garantiza el derecho a la educación? Depende. Claro, si empezamos con el depende, no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque un determinado sujeto, por razones de sexo y de edad, es expulsado del sistema educativo. Volviendo a la pregunta que tú me haces, yo creo que ahí es una cuestión de si medido por el distinto rasero, evidentemente no. ¿Por qué? Pero si nosotros fijamos previamente cuál es el contenido de lo que debe ser, pues entonces la medición es bastante sencilla. Sí. Yo tengo una pregunta aquella sobre el impacto global. Yo entiendo que el impacto global los estados se adhieren si quieren, ¿no? Cuidado, no, son empresas. O las empresas de los estados que están en la comunidad. Son empresas. Es decir, digamos que la invitación de Naciones Unidas es a los sector privado. Al sector privado. Bueno, dudo que Gazprom esté, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso. Pero simplemente es una a ver, en este juego, en el los derechos. Claro. Claro. No, adherirse o legislar en esa. Legislar en esa dirección. Claro. No, legislar, claro, la autonomía legislativa, es decir, salvo que hay una directiva por parte de la Unión Europea o una cosa de esta, ¿no? Pero en cualquier caso, es el Estado el que tiene que legislar en ese sentido. No, ya te digo, están en esa línea Canadá, sobre todo. De la pobreza, hay algunos bloques sí. Que habla de la pobreza y es uno de los autores del programa de desarrollo de salud, de sacar los informes sobre el estado de la pobreza en el mundo, introduciendo un desarrollo humano, que ya no solamente la per cápita, la educación, sino incluso el caso de salud y seguridad de Luego hay donde te puedes encontrar también indicadores pues, relacionados con las cuestiones de pobreza es en el informe de UNICEF. El informe de UNICEF de 2012 pues también hace referencia a los indicadores y precisamente alude a la dificultad en esta cuestión de fijar qué indicadores son aquellos que nos permiten o no permiten definir una determinada situación pues de malnutrición, de no malnutrición, y aparecen ahí todos una serie de elementos relacionados, por ejemplo, con la obesidad infantil. Bueno, eso es un elemento que te puede determinar determinadas circunstancias de malnutrición, de qué tipo de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, es una gran discusión la de los indicadores, pero en el informe de UNICEF encontrarás ahí, bueno, en los informes de UNICEF aparece precisamente todo un catálogo de indicadores en este sentido. Una pregunta más. Muchas gracias. De nada. Tenemos todavía 20 minutitos más previstos para... Si quieres parar, ¿no? Ya que te liaba. Bueno, de hecho, si queréis subir el resto de los ponentes que seguís todavía con nosotros para si hay alguna pregunta o dejamos a Javier solo. Nada, recordaros que todavía están con nosotros Paloma García Varela de ICI Argonauta, que comenzó ayer las jornadas con introducción al NVH.
José Manuel Argilés, que viene del Ministerio de Asuntos Exteriores, la División de Evaluación y Gestión del Conocimiento. Y bueno, creo que ya la habéis oído hablar hace un ratito de días internacionales de paz, y Javier, que la dejó que se base. Yo quería empezar las conclusiones y reflexiones sobre el enfoque basado en derechos humanos, que era lo que estaba previsto para ahora, con 4 o 5 de mis conclusiones de las jornadas de ayer y hoy, y luego me gustaría que vosotros pues, expusierais un poco cuáles son vuestras conclusiones, si tenéis alguna reflexión, si os ha quedado alguna pregunta pendiente. Tenemos solo 20 minutos, así que va a tener que ser todo muy breve, pero bueno. Algunas de mis conclusiones han sido que el enfoque basado en derechos humanos, desde mi punto de vista, son unas gafas interesantes para analizar situaciones, contextos y propuestas de desarrollo. Que existen grandes dificultades dentro del sistema tradicional de cooperación al desarrollo para aplicar el enfoque tal y como estaba concebido y tal y como funcionaba, pero que también ya existen propuestas interesantes y ya hemos conocido algunas experiencias de ONGs además muy diferentes entre sí que están trabajando en el enfoque, y también de la administración pública, ¿no? Que por lo menos pues hay un interés, ya se están empezando a asumir determinadas herramientas del enfoque, y por lo menos está la voluntad, ¿no? de general de los actores de la cooperación por ir adoptando este enfoque. Y otra cosa que me parece interesante es el tema de los procesos, de que hay que trabajar en procesos, y por lo tanto este indicador sería positivo, sí que se está trabajando, sí que empieza a haber experiencias y poco a poco, aunque todavía sea minoritario, pues se va adoptando este enfoque de derechos humanos. En este sentido también el tema de los indicadores, que ha salido bastante a lo largo de las jornadas, la importancia de los indicadores, cómo nos pueden servir a la hora de trabajar el desarrollo y trabajar en propuestas de cooperación internacional y en propuestas nacionales. Que existen herramientas en el marco de los derechos humanos que podemos aprovechar a la hora de trabajar en derechos humanos, y por ejemplo ahora estábamos hablando del EPU, nos lo ha vuelto a recordar Javier, pues como todas este tipo de cosas relacionadas con derechos humanos nos pueden ayudar a la hora de trabajar en cooperación internacional para el desarrollo. Una de mis grandes conclusiones, que si alguien no está de acuerdo, pues bienvenido sea la crítica, es que el EBDH nos sirve para romper muchas barreras, para romper, por ejemplo, las barreras que comentaba antes entre educación para el desarrollo y proyectos de cooperación internacional. Creo que nos permite establecer una continuidad entre estas diferentes iniciativas. También que rompe barreras entre las tradicionalmente conocidas como organizaciones de desarrollo y organizaciones de derechos humanos. Se establece una especie de continuidad entre los diferentes tipos de organizaciones y finalmente pues esto propicia que se vaya transformando todo lo que da el sistema de cooperación internacional hacia un nuevo modelo con nuevos actores y nuevas interrelaciones entre ellos. Estas son mis conclusiones, pero me gustaría que ahora contaréis vosotros un poco cuáles son vuestras reflexiones. Una cosa así, relacionado con la reducción global. Es una cuestión que cuando has trabajado en terreno y con ONGs es la doble moral de las ONGs occidentales cuando tú contratas a un expatriado occidental y tienes a un local. Entonces, los que piensan en países en conflicto, ¿no? Cuando te pasa pues como con gente que trabaja para los ejércitos, que traduce y tal, pues no, tipo Irak, Afganistán, este tipo de países. Cuando esos trabajadores locales tienen una amenaza de muerte, pues está trabajando con esa ONG particular, resulta que la ONG se desentiende de ese trabajador. Y estoy hablando de ONGs como Fe Internacional y nos dice el Filiponte. O sea, nos dice el Filiponte, que es el trabajo para los refugiados. Entonces esa persona automáticamente se convierte en un refugiado saliendo por patas. Día, no sé, en cada Afganistán, si no suerte en alguna isla, esto puede pasar, pero si no saliendo por patas a
Y yo esto lo he planteado a gente que trabaja en estos NPS aquí en Europa, en Europa y tal, y nadie me ha contestado. Y hay una absoluta, no hay transparencia en absoluto. Yo digo, oye, también debería existir un tipo de pacto global, no sé qué, a las instituciones de desarrollo. No sé si me entendéis. No sé si conoces más. Y yo me he encontrado, o sea, que a veces, por ejemplo, un trabajo muy interesante de tesis o de máster, por ejemplo, de tal. Completando con alguna de estas, que es como llevas acceso a la información. O sea, ¿qué ha pasado con tus trabajadores? ¿Sabes? Y muchas veces la culpa la tiene el responsable americano de que estaba allí o europeo, que por falta de conocimiento del país y obligar a ese trabajador a que reporta la política, que sabes que es lo último que haría, pero al final tú para que ese país, por lo que sea, resulta que el chaval se encuentra perdido ahí, su familia quiere salir por patas, bueno, son unas situaciones absolutamente rocambolescas, provocadas por. Y nadie se hace cargo, y son las que tienen capacidad para que ese chaval se pueda desplazar a otro país y pueda darle trabajo en nuestro país para una nacionalidad, no sé si lo entiendan, no que esté en medio de la nada. No sé si la Amnistía Internacional ha hecho trabajo en este sentido. O si conocéis alguno de este que haga trabajos en este sentido, que yo no lo he encontrado. No, es tratar. Es que, pues las cuentas son esas que tú sepas que si trabajas para esta gente, en el caso de que tú querías en una situación de esta, en una amenaza, en el tal, que te haces ahí cuenta que tú sabes lo que has sentido, tú sabes que vas a defender totalmente de ti, y tú cuando tengas que pedir el asilo político o el estatus de refugiado y tal, tú te presentas a hacer, y tú sabes que encima tampoco. Entonces yo me encuentro con casos en mis narices. O sea, hay un código. No, pero no siempre que hay un código escrito en Naciones Unidas. Es como la de va por las ONGs que también se comprometen solamente a actividades y actividades dentro de los países donde quieren ubicar sus oficinas centrales, pero también en el trabajo sobre terreno y es reclamable y luego cuando están haciendo contrataciones de personal para saber bueno, se convierten inmediatamente en empresas que contratan como de social y tienen que entrar en y cualquier vulneración de un derecho de un trabajador, aunque sea una ONG, incluso más trabajador, tiene que cumplir con esos parámetros de trato ético y también observado como una propia. Yo no sé, quizás hay observatorios de buenas prácticas en la Inglaterra que observa ese tipo de actuaciones sobre la cooperación. No recuerdo. Quizás a través de la página del observatorio global. Tengo encontrado, o sea, mi gente trabajando en ECO, o sea, la oficina de acción humanitaria de la Unión Europea, el terreno, pues a veces con esa gente y al final, con la buena voluntad de un trabajador de ECO, o conocí a alguien en la embajada de X, que era amigo de no sé quién, a lo mejor conseguido sacar a alguien del país, pero con la buena voluntad. La mayor parte se han encontrado y los propios trabajadores que están en los locales, que a veces ser amenazados y no decirlo. No decir a los responsables estatales por miedo a perder el trabajo. Entonces, bueno, ¿sabes? Cada vez encuentras más situaciones que no. ¿Nos puedes contar un poco más en el caso para que nos parezca? Pues mira, te voy a contar dos casos clarísimos. Yo estaba trabajando en India en la Unión Europea de la Universidad. Pues esa novedad, a través de mi compañero, salió. No había visto mucho mal al aeropuerto, no había visto la amistad, no sé qué, me dijo lo que pasaba. Porque llegó el chaval, normal, sin tomar algo, y tal, hablaba bastante perfectamente. Él ha sido refugiado, había estudiado en la Alianza Francesa de Salvador, la familia de Isabel de Afganistán. Y bueno, al final, yo podía muchísimo hablando, y esto que ya me podía decir, que no había podido salir de mi país porque tengo una amenaza de calidad. Porque trabajaba eso, de press officer, o sea, de funcionario de prensa, además, para el gobierno de Filipinas, de Kabul. Y he tenido, él es Azara, de la minoría Azara. No sé, si no tiene un poco el tema de Afganistán, pues ayuda a desmontar de calidad que pueden hacer. Pues estaba aquí en el contrato, que le tengo varias amenazas y ya estaba amenazado con
un avión con un visado que me limpió, un visado de salud, porque no podemos salir de su país de ninguna manera. Y yo creo que los países que bueno, son visados de salud. Y tenía por unos días. Digamos, yo misma en mi casa escribí el email al internet, escribí al 2012, porque nos escaneamos la carta de las mandó para allá, y a mí yo que confundió que se lo otro día casualidad, que yo tampoco hice nada, y después se encuentra que yo no sabía qué hacer, estaba súper estresada, y el chaval tenía su mujer embarazada, que su mujer era una chavalita de 20 años, que no la podía dejar en Afganistán, ¿sabes? Al final hablamos con una persona de ECO, o sea, la persona de la Agencia Europea allí, resultó que este chico, porque era francés, pues resulta que este chico había trabajado para el ejército, que hace de traductor, había trabajado también como periodista, porque era francés, con un periodista conocido francés cuando estaba en Pakistán, resulta que conocía a la Unión Europea, la Unión Europea, que suerte, que se van a pelear. Y más que nada, la persona esta a nivel particular de ECO se implicó, habló con la embajada francesa en Delhi, y bueno, tampoco la lo único que le dijeron, saca tu mujer del país, como sea, ¿qué va a pasar? Y nosotros vamos a tener visados para poder sacarse de turista. También es algo que importante que es el interés de las cosas de los días que al día siguiente recibimos un documento. Ya no se está nuestra. Vete a la oficina de Delhi de los refugiados y la compañía de oficina de los refugiados es que la puerta de ese tema de campaña. Cuando te encuentras asiáticos de los países alrededor de India, tendrías un paraíso. Dentro de lo que es Asia. Alrededor, con todo fuera, un montón de vida y esperando. Y yo no voy a ver a nadie en la Unión Europea, pero eso, bueno, soy blanca, vamos a jugar a pelón. Entro con una tarjeta que viene ahí de Comisión Europea, la gente cree que es importante, pues aquello. Que es así allí. Y ya llegamos, estuvimos hablando con la señora y claro, le digo, que no tenemos capacidad para que la misma población, que tiene razón, es simple. Y que podemos dejar estar en el país, que no tiene que ver con nada. ¿Sabes? Y bueno, y al final acabas de pagar, porque esto hablas de pagar, eso sabes de consigue. No, bueno, pero esto se decide. Pero ¿qué tiene que ver? O sea, es una. Claro, bueno, en este caso, al final consigues un caso que para conseguir un pasaporte, a todos acabas de pagar, a todos los que quieren decir, bueno, llegó y consiguieron esto. No te habías conocido con un día, con dos entender, o sea, pues, la base de estrés, porque luego no te daba un mes para estar en el país, porque tienes suerte y todo así. Y la vida de chico, porque se trabaja en el papel internacional, estaba con lo mismo, que una noche les entraron en la sede, les robaron y tal, y ahí todo el mundo se conoce. Y si usted es americano de las narices, le mandó que fuera a reportar a la policía. Y le dijo, no, por favor, si no pueden ir a la policía, le dice a esta gente porque había gente que están casadas toda la familia. Efectivamente, al final, si yo por suerte fuera a eso, a los 3 días en India. A día de hoy lleva 6 años en India sin poderse mover en India. Y puede trabajar en el mes. Y al cabo del tiempo que tenemos que salir toda su familia, con los niños. Se quedaron solo los hermanos, los varones, se estaban trabajando, estaban a toda la familia en India, pero es que en India está haciendo toda la familia. O sea, con los niños en todo los papelones, yo lo que hago es que un poco también, aunque no pronuncia, en el sentido de que cada país tiene un contexto con una legislación diferente, aunque tenemos unos derechos humanos, la legislación en la India es diferente a la de Afganistán. Claro, pero espera, partiendo de que la legislación es diferente y los procesos son distintos, también cada institución tiene unos protocolos o no para determinados casos. Ahorita también es muy potente, por ejemplo, que es la en el México, porque la oficina de eso de México, la oficina de Kabul, y lo que nos dijeron en Kabul es que, mira, lo que nos pasa aquí es que tenemos que funcionar en un nada, no nos dicen, no nos informan de la forma, no nos pagan para que nos diga la financiación de la Unión Europea. Porque es un negocio, al final también, ¿sabes? Depende mucho de las entidades de la CIN. Si hay un internacional de la línea, tiene un problema de papeleo, por residencia, un mismo tipo como ilegal sin quererlo, y la acceso de los papeles y las legislaciones, y mi institución, o sea, no tiene nada que ver en caso, pero mi institución ya tenía muchos protocolos de, bueno, tienes este problema, contactamos con esta persona para que a partir de ahí hay organizaciones que tienen protocolos de seguridad. ¿Crees que nos digan los físicos y organizan las organizaciones de protocolos? Claro, pero por eso, es lo que te comentaba el compañero.
por un lado tenemos la legislación laboral que se aplicaría dentro del contrato, vamos, no soy abogada, pero se aplicaría dentro del contrato que tenga esta persona y si está contratada con legislación española, por ejemplo, como ONG española, habría que ver qué requisitos, o sea, qué derechos del trabajador están protegidos por la propia legislación española, que es a la que pertenece el contrato, y luego está toda la parte de la valoración ética hacia cómo está trabajando esta organización, que hay comités específicos que trabajan sobre eso. En el caso de España, yo sé que está vinculado a la coordinadora de ONGs. Y todas las ONGs que pertenecen a la coordinadora de ONGs entran dentro de este comité ético, que se le puede presentar el caso y que el comité ético pues haga su opinión, si está dentro de la legalidad no va a ser vinculante, pero sí va a haber una inclusión de esto. Sí, pero al final esta organización tiene unas responsabilidades legales, como cualquier empresa o como cualquier otra institución. Claro, pero si no es por la legislación, la única forma de actuar ante una situación así tiene que ser a través de comités y a lo mejor está pasando fuera de su país, hasta que se pase el pedido para volver y luego volver a su país. Te hablo de una función. Los días le explicó si se está trabajando en Sri Lanka, por ejemplo, que es un país más cercano, pues te vas a Sri Lanka, puedes trasladar ese staff a tu trabajo en Sri Lanka con un contrato normal, de local también. No le vas a pagar como a un europeo, nunca. Ni le vas a hacer por seguridad social, ni vas a tener nada. Es un rollo. Es que, no sé. No sé, yo creo que son casos puntuales. No, puntuales no. Ojalá fueran que puntuales. No todas las ONGs de desarrollo trabajan igual ni reaccionan igual ante cosas así. ¿Sabes? Que los casos de trabajo de desarrollo son de esos países y la gente de esos países. Por favor. Sí. El resto, bueno, se puede discutir que es cooperación al desarrollo y si no, a lo mejor otros tipos de medidas de los estados sería de verdad cooperación. Ahí te voy a poner un ejemplo de India, pero conozco más. El gobierno de India hace muchísimo más. Te pongo el caso. El gobierno de India, como son 1000 becas a estudiantes de países en desarrollo todos los años para poder estudiar en India. A mí me parece muchísimo más hacer el desarrollo, o sea, si tienes los títulos médicos o títulos enfermeros de todo el país de los países africanos, se está jugando en India. Dime tú a ver si en España la EFI, para dar una beca a un estudiante, madre mía, hay que morirse para que te den visado, ¿sabes? Y es un hecho. Vamos, si contesta la EFI, vamos. Eso se hace por el desarrollo. O sea, hace poco estaba con una iraní que estaba poniendo en India. En España, por ejemplo, no hay textos de persas para hispanohablantes. No hay material desarrollado prácticamente. Es una persona que está haciendo algo, ¿sabes? A la primera su madre a verla, es un infierno conseguir hasta Cruz Roja por medio, conseguir el visado, ¿sabes? En cambio, cuando yo estaba estudiando en Delhi, su madre fue a verla 5 veces. Y yo le iba a ver ahora y me decía, a España no vuelvo, porque es un infierno, pero mira, la EFI da 4 veces a 4 estudiantes, ¿sabes? Entonces, ¿qué es desarrollo? No sé si me entendéis. O sea, ¿qué es desarrollar de un país? Que la gente tenga oportunidades para desarrollar su propio país. Vamos a decidir participar en esto, nos quedan 5 minutos. Los últimos 5 minutos, si alguien tiene algún comentario. A mí mi conclusión de las jornadas es que a mí personalmente me queda muchísimo por aprender. Creo que es un tema muy complejo donde hablamos de derecho internacional, de declaraciones internacionales, las características de los países, las necesidades de la gente. Es como todo muy complejo y mi conclusión es que queda mucho por aprender. Porque más que nada, lo que decía Farid antes, tenemos que conocer los derechos, no solo los derechos y los procedimientos para poder exigir ese ejemplo. Entonces, me parece un tema súper complejo. Bueno, creo que ayer se adelantó que la Junta de Castilla y León tiene intención de lanzar unas jornadas específicas de formación en lo que en derechos humanos. Entonces, probablemente sea para el año que viene ya, pero bueno, pues ahí también es una oportunidad de seguir profundizando en el tema. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más?
Bueno, pues si no hay nada más, yo creo que ya podemos terminar y irnos a comer, que es sábado. Muchas gracias a todos y a todas por venir y nos vemos en la siguiente. Thank you.